La cámara del Consejo del Imperio Galáctico vibraba, con silenciosa confianza, mientras sus oficiales de más alto rango se reunían para discutir un nuevo desarrollo. Habían llegado informes sobre una flota de una especie distante, apenas notable, los humanos. El Imperio los había observado durante siglos, observando su lento ascenso tecnológico con leve interés, pero poca preocupación. En comparación con el avanzado poder del Imperio, la humanidad era considerada una nota al pie trivial en la historia galáctica, más parecida a una especie que apenas estaba aprendiendo a usar el fuego que a una amenaza que valiera la pena abordar. Los miembros del Consejo, envueltos en las insignias de sus respectivos territorios, intercambiaron miradas desdeñosas mientras un oficial presentaba el informe inicial. Los humanos habían movilizado una flota aparentemente lista para entrar en territorio del Imperio. Algunos rieron entre dientes, divertidos por la audacia de una especie tan joven, tan limitada en su alcance. Un consejero sugirió que podría ser un error, una señal perdida o un error de cálculo por parte de los navegantes de la humanidad. Otro propuso que era una flota de exploración, tal vez tanteando el terreno. Una curiosidad menor, en el mejor de los casos, aún requería protocolo. Respondieron, el Imperio se había enorgullecido durante mucho tiempo. Con esa idea en mente, decidieron desplegar un pequeño contingente ligeramente armado para interceptar la flota humana. Sería una demostración de fuerza, un recordatorio del dominio del Imperio. No era necesaria una batalla real. Los humanos verían la grandeza de las naves del Imperio y se retirarían. Sabiamente, decidieron abandonar cualquier misión ingenua en la que se embarcaran. Mientras el Consejo deliberaba, varios miembros expresaron leves preocupaciones, señalando rumores de que la humanidad había logrado recientemente nuevos avances tecnológicos. Sin embargo, estos rumores fueron rápidamente desestimados. Las divisiones de investigación del Imperio analizaron a fondo la tecnología humana y la consideraron rudimentaria, con motores warp primitivos y escudos básicos, apenas impresionante en comparación con las defensas y el armamento estratificados de la flota del Imperio. La humanidad, razonaron, podría tener la chispa de la ambición, pero carecía de los recursos, la infraestructura y la experiencia para ser una verdadera amenaza. Con la decisión tomada, el Consejo se levantó, convencidos de haber erradicado esta pequeña perturbación antes de que tuviera la oportunidad de extenderse. Los comandantes de la flota recibieron sus órdenes con una mezcla de diversión y desdén en sus respuestas. La idea de enfrentarse a una flota humana era más una formalidad que una misión. La mayoría confiaba en que ni siquiera necesitarían disparar un tiro. Los humanos retrocederían al ver solo los cruceros del Imperio. El despliegue fue rápido. La pequeña flota del Imperio puso rumbo para interceptar a los humanos, esperando un encuentro sin incidentes. Los oficiales a bordo de las naves del Imperio discutieron la próxima interacción con bromas casuales. Algunos especularon sobre el aspecto de las naves primitivas. Otros bromearon sobre la poca resistencia que opondrían los humanos. Se imaginaron la vista que les esperaba. Naves humanas dispersas en confusión. Pilotos inexpertos entraron en pánico al darse cuenta de que estaban superados a medida que se acercaban a las coordenadas. La flota del Imperio comenzó a preparar saludos y advertencias estándar diseñados para infundir asombro en civilizaciones menores. Sus señales se emitieron en una muestra de formalidad antes de mostrar la abrumadora superioridad del Imperio. Pero entonces llegó el primer informe inusual en las naves humanas, según los escáneres de largo alcance mantenían una formación perfecta. Se movían con precisión y coordinación, como si cada nave anticipara por un instante los movimientos de la otra. Los oficiales del Imperio lo restaron importancia. Quizás la humanidad había aprendido algunos fundamentos militares. Llegaron más señales que detallaban la aproximación de las flotas humanas. Sus naves eran más grandes de lo esperado, mostrando configuraciones avanzadas que no coincidían con la inteligencia previa. Algunos oficiales dudaron. Al notar la potencia de las lecturas de los sistemas de escudos humanos, los comandantes de la flota del Imperio desestimaron estos hallazgos. Incluso con sus escudos mejorados, la humanidad no podía competir con la potencia de fuego del Imperio. Mientras las dos flotas se acercaban, las naves del Imperio activaron una formación diseñada para intimidar, rodeando a los humanos, pero estos no alteraron su rumbo ni rompieron la formación. Continuaron avanzando firmes e inquebrantables. Su camino, calculado y audaz, algunos oficiales del Imperio alzaron las cejas, ligeramente impresionados por la disciplina mostrada. Pero al final no fue más que una curiosidad momentánea. El comandante principal del Imperio saludó a la flota humana, preparándose para entregar el mensaje preescrito. De bienvenida y advertencia, pero los humanos no respondieron. En cambio,
Su nave sugirió posiciones ligeramente, una maniobra tan sutil que pasaría desapercibida para cualquiera que no estuviera monitoreando de cerca. El comandante principal del Imperio, molesto por la falta de respuesta, ordenó un disparo de advertencia de baja potencia, una práctica común para señalar intenciones hostiles sin consecuencias graves. Sin embargo, cuando el pulso de energía del Imperio se disparó hacia adelante, una onda se extendió por la formación humana. Y cada nave humana esquivó al unísono, esquivando el pulso con facilidad. La sorpresa recorrió la flota del Imperio. Era de esperarse. La tecnología humana no debería permitir una coordinación tan precisa, no a esta escala. Aún así, el comandante del Imperio asumió que fue una casualidad, un momento aislado de suerte. Ordenó una segunda descarga, esta vez con más potencia, no para impactar, sino para sacudirlos e interrumpir su formación. De nuevo, los humanos reaccionaron con una sincronización perfecta. Sus naves se movían como bailarines sincronizados sin esfuerzo, evitando los ataques del Imperio. En este punto, una inquietud silenciosa comenzó a apoderarse de los oficiales del Imperio. Intercambiaron miradas inseguras. Algunos revisaban sus sistemas, otros recalibraban su puntería. Incapaces de conciliar el comportamiento humano con lo que sabían o creían saber sobre esta especie, aún se aferraban a la creencia de que la potencia de fuego superior del Imperio prevalecería. El comandante emitió una advertencia final, ordenando a los humanos que se retiraran y se prepararan para la inspección, pero los humanos permanecieron en silencio. Su formación permaneció inmóvil. Fue entonces cuando una lectura apareció en los sensores del Imperio. Los niveles de energía de las naves humanas comenzaron a aumentar, señalando la activación de armas y sistemas de escudos mucho más allá de las evaluaciones previas del Imperio. El COM, casi indiferente, los movimientos de la flota humana habían alcanzado su verdadero potencial y ahora, mientras sus sistemas se activaban, la realidad caía sobre los oficiales del Imperio. La flota del Imperio Galáctico había anticipado una demostración fácil de dominio, un simple ejercicio de intimidación. Pero al observar cómo la flota humana crecía en poder y concentración, su confianza comenzó a flaquear, reemplazada por los primeros rastros de miedo genuino. La flota del Imperio se mantuvo en un silencio intenso mientras las naves humanas mantenían su formación, impasibles ante los intentos iniciales de intimidación del Imperio. Cada oficial del Imperio sintió el peso de algo que no habían anticipado. Una resistencia que parecía lejos de ser accidental. Los humanos no solo lograban esquivar ataques, sino que demostraban un nivel de control y coordinación imposible de ignorar. Con cada momento que pasaba, la flota humana se volvía más imponente, una presencia firme que no retrocedía ni flaqueaba. La primera vez. Los oficiales del Imperio comenzaron a reevaluar sus suposiciones. Revisaron las señales de energía y sus escaneos, esperando encontrar algún error que explicara la aparente fuerza del humano. Sin embargo, todos los informes coincidían. Las naves humanas estaban equipadas con tecnología que, según todas las métricas conocidas, superaba incluso los estándares del Imperio en áreas clave como la propulsión de escudos y, lo más preocupante, los sistemas de armas. Era como si la humanidad hubiera avanzado generaciones en su evolución tecnológica de la noche a la mañana. El comandante del Imperio dio órdenes de disparar otra ronda, esta vez con una oleada explosiva de energía de la fuerza calculada, hacia las naves humanas. Cada pulso estaba diseñado para desestabilizar y romper los escudos. Sin embargo, los humanos no solo evadieron, sino que respondieron al instante. Las naves humanas respondieron al fuego desatando pulsos de energía con precisión quirúrgica. Cada disparo impactó contra las naves del Imperio, apuntando directamente a sus nodos de energía y generadores de escudos, inutilizando varias naves en instantes. Una onda expansiva se extendió por la flota del Imperio al registrar el daño que los humanos no pretendían destruir, sino inutilizar. Una táctica audaz y humillante. Las naves del Imperio parpadearon y se apagaron, dejando una estela en la inmensidad del espacio, despojadas de su funcionalidad. Los oficiales se apresuraron a recuperar el control, pero sus sistemas permanecieron inoperantes. El daño, infligido con maestría para asegurar la máxima incapacitación con la mínima destrucción, cundió el pánico entre las naves restantes del Imperio mientras observaban las tácticas humanas. Cada disparo, cada movimiento, era intencional, como si la flota humana hubiera estudiado sus debilidades y supiera exactamente dónde atacar. El comandante del Imperio sintió que su confianza se erosionaba a medida que los humanos mostraban una conciencia de las estrategias del Imperio que rozaba lo sobrenatural. Era como si los humanos pudieran predecir cada movimiento, contraatacando incluso antes de que el Imperio tuviera la oportunidad de reagruparse para intentar recuperar el control. El comandante del Imperio ordenó la retirada para reagruparse y reevaluar la situación.
Pero a medida que su flota comenzaba a retroceder, las naves humanas anticiparon el movimiento, cambiando su formación para cortar las rutas de escape. Las naves humanas se posicionaron con precisión impecable, creando un bloqueo que rodeó a las naves restantes del Imperio. Los oficiales del Imperio se vieron obligados a observar con impotencia. Como los humanos se acercaban a sus rutas de seguridad, disminuyendo a cada segundo, ya que escapar ya no era una opción. El comandante del Imperio intentó un asalto a gran escala con la esperanza de romper las líneas humanas con pura fuerza. Se gritaron órdenes. Se prepararon las armas y la flota del Imperio desató todo lo que tenía a su disposición. Ráfagas de energía llenaron el vacío creando una furiosa tormenta de potencia de fuego, pero los humanos se adaptaron al instante. Sus naves cambiaron zigzagueando a través del bombardeo con una agilidad imposible, cada uno moviéndose como parte de una sola mente unificada. Mientras los humanos maniobraban, continuaron su asalto estratégico, desarmando las naves del Imperio una por una. Cada movimiento se sentía como una declaración, un mensaje de que la humanidad ya no era la especie novata que el Imperio había desestimado. El comandante del Imperio solo podía observar cómo sus fuerzas menguaban, su poder anulado por la tranquila precisión de la flota humana. Los humanos no solo habían igualado la fuerza del Imperio, la habían superado, y lo hicieron sin romper la formación ni mostrar ningún signo de tensión. Mientras las naves del Imperio enmudecían, impotentes ante la embestida humana, una profunda e inquietante comprensión se apoderó del puente. Los humanos habían elegido esta táctica deliberadamente, no por necesidad, sino por el deseo de enviar un mensaje claro e innegable. Eran capaces de una destrucción total, pero demostraban moderación, una decisión que solo subrayaba su poder. Los oficiales del Imperio, una vez confiados y desdeñosos, ahora guardaban silencio, sus rostros reflejaban incredulidad, todo lo que creían sobre la humanidad. Se había demostrado que estaban equivocados en cuestión de minutos. Los informes que descartaron como exagerados. Los rumores de los que se burlaron ahora eran imposibles de ignorar. La humanidad no solo era capaz, sino formidable. Una fuerza que había humillado a la mayor potencia de la galaxia sin siquiera un impacto directo para destruir al comandante del Imperio. Sintió el peso de esta derrota sobre él. Una comprensión aplastante de que su flota, que una vez representó la cima del poder galáctico, había sido desmantelada por una especie que ignoraron. Mientras la flota del Imperio colgaba en un silencio aturdido, la realidad de su situación comenzó a asentarse sobre el puente. Los oficiales se apresuraron a comprender la abrumadora derrota que enfrentaban, pero sus datos mostraban una verdad innegable. Los humanos no solo estaban siguiendo las tácticas del Imperio, sino que controlaban todo el enfrentamiento. Cada nave del Imperio que intentaba maniobrar para escapar del bloqueo se encontraba contrarrestada de inmediato. Cada intento de fuego era respondido con ataques preventivos de desarme y cada movimiento era anticipado con desconcertante precisión. La desesperación aumentaba entre los del Imperio. Los comandantes, al darse cuenta de que la flota humana los estaba empujando a una posición de vulnerabilidad total, las líneas de comunicación zumbaban con voces frenéticas que sugerían posibles estrategias, algunas incluso instando a medidas drásticas. Pero nadie podía negar el marcado desequilibrio de poder. La flota humana operaba con un nivel de cohesión que desafiaba toda explicación. Era casi como si cada nave se moviera en sintonía con las demás, orquestada por una estrategia demasiado sofisticada para que el Imperio la descifrara. El comandante del Imperio, agarrando los bordes de su consola, dio la orden de activar el armamento más avanzado de la flota. Un protocolo de último recurso destinado solo para emergencias. Este arsenal incluía pulsos electromagnéticos y cañones de plasma capaces de superar la mayoría de las tecnologías de escudo conocidas. Los oficiales obedecieron. Programaron los sistemas para disparar simultáneamente con la esperanza de que un asalto coordinado finalmente creara una ruptura en las líneas humanas. Con una oleada de energía, la flota del Imperio liberó toda su potencia de fuego. Un ataque destinado a devastar a muerte todo lo que se cruzara en su camino. Pulsos de energía y explosiones de plasma atravesaron el espacio hacia las naves humanas, cada uno cuidadosamente calculado para alcanzar los puntos vulnerables. Un breve instante de esperanza brilló entre las filas del Imperio. Creían que este era el ataque que finalmente acabaría con los humanos, pero la respuesta de la humanidad destrozó esa esperanza. Las naves humanas parecieron anticipar la descarga milisegundos antes de que se disparara. Alterando sus posiciones con una precisión milimétrica, la embestida del Imperio no impactó en nada más que el espacio vacío. Cada explosión falló por poco su objetivo, mientras las naves humanas seguían bailando entre el fuego enemigo. Al instante siguiente, contraatacaron a los humanos lanzando ráfagas de pulso electromagnético dirigidas,
cada una dirigida con precisión a los sistemas ofensivos del Imperio, desactivando armas y dejando a las naves indefensas en el vacío. Un silencio atónito invadió el puente del Imperio. Fue una derrota a una escala que ninguno de ellos había imaginado jamás. Nave tras nave, las naves de la flota del Imperio se apagaron, desprovistas de energía y vulnerables, colgando. Inmóviles en el espacio, las naves humanas, aún en formación impecable, los rodearon como si recordaran al Imperio el control total que ahora tenían. Los susurros se extendieron entre los oficiales. La conmoción dio paso a la incredulidad y finalmente al miedo. Todo lo que creían saber sobre la galaxia, sobre su lugar en ella, se estaba desmoronando ante ellos. Habían creído que la humanidad era primitiva, apenas capaz de viajes interestelares, y mucho menos de guerra. Pero estos humanos que ahora controlaban la mejor flota del Imperio en un estrangulamiento silencioso, habían demostrado ser una fuerza que no podían predecir ni controlar. Mientras el comandante del Imperio intentaba recuperar la compostura, ordenó a sus oficiales restantes que intentaran un análisis final de la tecnología de la flota humana. Sus científicos, en un frenesí de actividad, trabajaron para interpretar los patrones de energía humanos, los métodos de propulsión y los sistemas de armas, pero los datos tenían poco sentido. Los humanos operaban con principios y diseños que desafiaban la ciencia convencional, como si desarrollaran tecnologías especialmente adecuadas para contrarrestar toda la fuerza del Imperio. Los mensajes llegaban desde otras naves del Imperio solicitando orientación y buscando consuelo, pero el comandante no tenía nada que ofrecer. Los humanos no solo los habían derrotado, sino que habían expuesto la fragilidad de la supuesta supremacía del Imperio. El fundamento mismo del poderío militar del Imperio. La inquebrantable creencia de que ostentaban la cima del poder ahora se hacía añicos en medio del pánico creciente. Una sola transmisión llegó desde la flota humana. La voz era tranquila, firme y en un impecable estándar galáctico. Este conflicto no sirve de nada. El mensaje humano comenzaba cada palabra deliberadamente, resonando a través de los canales de comunicación del Imperio. Retirad vuestras fuerzas y no os perseguiremos. Continuad y os quedaréis sin nada. El mensaje no era una amenaza, sino una declaración, un hecho respaldado por la realidad que ahora enfrentaba el Imperio. Los humanos no habían atacado para destruir ni conquistar. Habían actuado con control y moderación, afirmando su dominio sin infligir daño innecesario. Esta moderación fue más profunda que cualquier arma, revelando una maestría en la guerra que el Imperio nunca antes había experimentado. El comandante del Imperio dudó. El peso de la decisión lo oprimía. A su alrededor, sus oficiales lo observaban. Sus ojos, una mezcla de derrota y confusión. Habían estado preparados para luchar, conquistar y emerger victoriosos como siempre lo habían estado. Sin embargo, ahora, despojados de poder y sin una ruta hacia la victoria, se vieron obligados a enfrentar una verdad inquietante. La humanidad no era un adversario que se pudiera tomar a la ligera. De hecho, la humanidad era más formidable de lo que jamás habían anticipado, operando con una sofisticación y un control que superaban con creces la comprensión del Imperio. A regañadientes, el comandante reconoció el único camino que les quedaba. Ordenó una retirada completa. Su voz firme pero hueca, sabiendo que esto marcaría un punto de inflexión para el Imperio. La flota del Imperio comenzó a retirarse. Las naves humanas ajustaron su formación, permitiéndoles el paso, pero permaneciendo cerca, asegurando su cumplimiento. Las maltrechas naves del Imperio giraron y se alejaron cojeando. El comandante sintió el peso aplastante de su derrota sobre él. La flota humana mantuvo su posición observando en silencio como si ofreciera un último recordatorio del poder que habían decidido no desatar por completo mientras los restos de la flota del Imperio se retiraban. Una profunda sensación de confusión e incredulidad impregnó la nave de mando. Los oficiales, que una vez estuvieron tan seguros de su superioridad, ahora se enfrentan a la amarga realidad de la derrota a manos de la humanidad. Los informes fluían detallando los daños sufridos, las naves inoperantes y la abrumadora fuerza de la respuesta humana. El Imperio esperaba intimidar a una especie inferior, pero en cambio, habían encendido un fuego que mostró sus propias vulnerabilidades. El comandante del Imperio, aún lidiando con las consecuencias de su inesperado encuentro, ordenó un consejo de emergencia para evaluar la situación y formular una respuesta. Los oficiales se reunieron en la cámara de mando, en marcado contraste con la actitud confiada que habían mostrado antes. La atmósfera estaba cargada con el peso de su fracaso y cada un miembro presente sintió la urgente necesidad de recuperar su dignidad y poder. Uno de los oficiales superiores comenzó a describir su posición actual. «Los subestimamos», dijo con voz firme,
a pesar de la tensión circundante. Nuestra inteligencia era deficiente. La humanidad ha desarrollado tecnología que no solo cumple con nuestros estándares, sino que lo supera en áreas críticas. No tenemos más remedio que reevaluar nuestro enfoque. Otro oficial intervino con frustración. ¿Cómo pudimos pasar esto por alto? Nos advirtieron de sus avances, pero los descartamos como meros rumores. Ahora, mírennos, tambaleándonos por su ataque como una facción derrotada. El comandante levantó la mano pidiendo silencio, sabiendo que la culpa no reconstruiría su flota destrozada. Debemos centrarnos en los siguientes pasos. Hemos sufrido una derrota significativa, pero aún podemos mitigar el daño a nuestra posición en la galaxia. Sus ojos recorrieron la sala, evaluando las reacciones de sus oficiales. Sintiendo su ansiedad colectiva. Primero debemos comprender cómo la humanidad logró avances tan rápidos. Necesitamos análisis de datos y cualquier información que podamos recopilar sobre las capacidades de su flota si queremos tener alguna posibilidad de recuperarnos. Nuestra posición, debemos conocer a nuestro enemigo. Hizo una pausa, sopesando la gravedad de su situación. Iniciaremos una operación de inteligencia a gran escala para descubrir la verdad detrás de su tecnología. Una joven analista habló con voz decidida. Podemos analizar los datos grabados del encuentro, las tácticas humanas, sus firmas energéticas, incluso la tecnología que utilizan para evadir nuestros ataques. Cada detalle puede proporcionar información sobre sus capacidades. ¿Estuvo de acuerdo el comandante? Respondió. Sí. Recopilo todo lo que tenemos y elaboro un informe exhaustivo, pero también debemos considerar las vías diplomáticas. Una demostración de fuerza no es nuestra única opción. Quizás una demostración de voluntad de negociar podría convertir esta situación en una ventaja. La sugerencia provocó un acalorado debate entre los oficiales. Algunos abogaron por represalias, creyendo que reafirmarían el poder del imperio. Mientras que otros advirtieron que perseguir la agresión solo provocaría mayor humillación. Las tensiones aumentaron a medida que cada oficial opinaba, cada uno intentando navegar por la frágil dinámica de su nueva realidad. Finalmente, el comandante volvió a pedir orden. Necesitamos una estrategia equilibrada, una que combine fuerza y diplomacia. Enviaremos un emisario a la flota humana para proponer un alto el fuego y discutir los términos. Debemos transmitir nuestra voluntad de participar, pero también nuestra disposición a defender nuestros intereses. Él sabía que era un camino precario, uno que podría conducir a la redención o a una mayor desgracia. Mientras tanto, en el lado humano, la flota mantenía su vigilancia sobre las naves del Imperio en retirada. Sus propios comandantes discutieron las implicaciones del encuentro y reflexionaron sobre la humanidad. Reconocieron su nuevo estatus en la galaxia. Su ventaja tecnológica se había establecido, pero el viaje que les esperaba requeriría una cuidadosa navegación a través de la política interestelar y las complejidades de las relaciones galácticas. En los preparativos de la nave insignia del Imperio, se hicieron preparativos para enviar un mensaje a la flota humana. El comandante supervisó personalmente la redacción del comunicado con el objetivo de lograr un tono que transmitiera respeto y autoridad a los líderes de la flota humana. Empezó a elegir sus palabras con cuidado. Reconocemos la fuerza y las capacidades que han demostrado. A la luz de los recientes acontecimientos, buscamos entablar conversaciones sobre nuestras futuras relaciones. El mensaje transmitido. El comandante sintió una mezcla de inquietud y esperanza. Sabía que extender una rama de olivo podría conducir a una resolución diplomática, pero persistía el riesgo de que los humanos rechazaran sus propuestas, especialmente después de la humillación que les habían infligido. La espera comenzó a extenderse cada minuto, alargando el tiempo. Los últimos oficiales se movieron, monitoreando ansiosamente sus sistemas de comunicación en busca de cualquier señal de respuesta. La atmósfera en la cámara de mando estaba cargada de anticipación. Estaban al borde de una momento crucial, uno que podría redefinir la dinámica de poder de la galaxia. Cuando finalmente llegó la respuesta, se escuchó con claridad, la voz humana, firme y autoritaria. Agradecemos su disposición a dialogar. Sin embargo, es imperativo que cualquier discusión se lleve a cabo bajo el entendimiento de que la humanidad ya no tolerará la agresión. Buscamos una alianza basada en el respeto y el beneficio mutuo. El comandante sintió una oleada de alivio. Los humanos estaban abiertos a la negociación. Podemos trabajar con esto, dijo, dirigiéndose a sus oficiales, quienes escucharon atentamente. Una alianza ofrece un camino a seguir, uno donde ambas especies puedan coexistir sin más conflictos. Nos involucraremos con ellos en sus términos, enfatizando nuestro compromiso con la paz.
A medida que se formulaban los planes para las próximas negociaciones, los oficiales del Imperio comenzaron a recuperar la compostura. Comprendieron que, si bien habían enfrentado una derrota sin precedentes, existía una oportunidad de crecimiento y evolución. La galaxia estaba cambiando y, por lo tanto, debían hacerlo. El comandante miró a su alrededor. La chispa de determinación se encendió de nuevo en los ojos de sus oficiales. Aprenderían de este encuentro, se adaptarían y se asegurarían de que el Imperio resurgiera, no por pura fuerza, pero a través de la comprensión y la colaboración con aquellos a quienes una vez habían desestimado. El Imperio se había visto obligado a la humildad. Pero desde este momento decisivo, forjarían una nueva identidad que reconociera el potencial de otros, incluida la humanidad, y aspirara a navegar por la galaxia no solo como conquistadores, sino como iguales. La atmósfera a bordo de la nave insignia del Imperio cambió drásticamente al comprender una nueva realidad. El mensaje de la flota humana había iniciado un punto de inflexión. Mientras los comandantes del Imperio se preparaban para las próximas negociaciones, reconocieron que su arrogancia previa había llevado a un profundo error de cálculo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento menor con una especie insignificante se había transformado en un evento significativo con implicaciones duraderas para el futuro del Imperio. El comandante del Imperio reunió a sus oficiales superiores para discutir la estrategia de las negociaciones. El tono en la sala era marcadamente diferente de la confianza inicial que había definido sus reuniones anteriores. Había una humildad recién descubierta. Un reconocimiento del respeto que la humanidad exigía. Debemos abordar este diálogo con sinceridad y disposición a aprender, afirmó el comandante con firmeza. Nuestras interacciones pasadas nos han mostrado las consecuencias de subestimar a nuestros oponentes. No cometeremos ese error. Una vez más, los oficiales asintieron con expresión seria. Entendían lo que estaba en juego. El Imperio necesitaba transmitir una genuina desesperación. Ir a por la cooperación y la comprensión, particularmente después de la humillación de su reciente derrota, a medida que se intensificaban los preparativos para la reunión. Comenzaron a revisar datos y posibles concesiones para presentar a los humanos con el objetivo de establecer las bases para futuras relaciones que beneficiarían a ambas partes. El Imperio decidió ofrecer a los humanos acceso a recursos y tecnología compartidos a cambio de un pacto de no agresión. Creen que esto no solo demostraría su compromiso con la paz, sino que también les proporcionaría una ventaja estratégica en futuros tratos con otras facciones de la galaxia. Los oficiales debatieron los términos específicos cuidadosamente, considerando que sería aceptable sin comprometer la integridad del Imperio. A medida que se acercaba el momento de las negociaciones, la flota humana mantuvo una fuerte presencia cercana, un recordatorio constante de su poder. Esta proximidad sirvió como consuelo y atención para el Imperio, recordándoles las realidades que enfrentaban. El comandante sintió el peso de sus expectativas, sabiendo que el éxito de estas discusiones podría redefinir la posición del Imperio en la galaxia. La narrativa había cambiado. Ya no eran los gobernantes inequívocos de. Cuando los representantes de la flota humana llegaron a la reunión, los oficiales del Imperio quedaron desconcertados por la confianza mostrada por los delegados humanos. Su comportamiento irradiaba seguridad, un marcado contraste con la servidumbre que a menudo se espera de las especies inferiores. El comandante del Imperio les dio la bienvenida, esforzándose por igualar su aplomo y compostura. Gracias por aceptar reunirse con nosotros. Estamos ansiosos por discutir cómo nuestras dos especies pueden avanzar juntas. El delegado humano principal respondió: apreciamos su disposición a dialogar. Nuestro objetivo es establecer una relación basada en el respeto mutuo. Hemos aprendido mucho de este encuentro y esperamos compartir ideas que puedan beneficiar a ambas civilizaciones. Los delegados humanos presentaron una visión clara y completa de la colaboración, describiendo las posibles áreas de cooperación, incluyendo el intercambio de tecnología, las alianzas de defensa y la exploración compartida de territorios inexplorados. Los oficiales del Imperio escucharon atentamente, reconociendo la inteligencia y la profundidad de las propuestas humanas. Cada sugerencia reflejaba una mentalidad estratégica que desafiaba sus percepciones previas de la humanidad como una especie inferior, como lo demuestran las discusiones. Se hizo evidente que ambas partes buscaban crear un marco para una nueva era de coexistencia que enfatizara el crecimiento compartido en lugar del dominio. A medida que continuaban las negociaciones, los representantes del Imperio se volvieron cada vez más conscientes de los beneficios potenciales de trabajar con la humanidad. Comenzaron a ver la posibilidad de aprovechar el ingenio humano, junto con sus recursos avanzados, para fomentar una alianza más sólida y resiliente. Las ideas fluían libremente y la atmósfera en la sala pasó de cautelosa a optimista.
Ambas partes reconocieron que podían complementar sus fortalezas y debilidades. Hacia el final de la reunión, el comandante del Imperio propuso un acuerdo inicial que describía los términos que habían discutido. Aceptemos un pacto de no agresión junto con disposiciones para el intercambio tecnológico y misiones conjuntas en regiones inexploradas. Esto sentará las bases para una asociación duradera. Los humanos deliberaron brevemente antes de asentir, claramente satisfechos con el progreso logrado mientras ambas partes ultimaban los detalles. Una sensación de alivio invadió a los oficiales del Imperio. Habían entrado en estas negociaciones esperando recuperar la autoridad, pero se marchaban con algo mucho más grande. Una oportunidad más valiosa para la colaboración y el crecimiento. El Imperio se dio cuenta de que se les había dado la oportunidad de evolucionar y redefinir su lugar en la galaxia, no a través de la conquista, sino mediante una alianza. El acuerdo alcanzado permitió a ambas flotas compartir la noticia con sus respectivas civilizaciones. El Imperio planeó un gran anuncio para mostrar su recién descubierta alianza con la humanidad, enfatizando los beneficios de la cooperación y las lecciones aprendidas de su encuentro. Reconocieron que la narrativa cambiaría, transformando la percepción de la humanidad de una raza subestimada a un socio igualitario en el cosmos. Cuando la nave insignia del Imperio transmitió la noticia, el comandante sintió una oleada de esperanza. Habían enfrentado la derrota, pero habían emergido más fuertes, más sabios y más conscientes de las complejidades de la galaxia. Ya no verían a otras civilizaciones solo a través de la lente del poder, sino que buscarían conexiones, comprensión y colaboración. Este cambio de perspectiva marcó un punto de inflexión significativo en la historia del Imperio, uno que resonaría a través de las estrellas para las generaciones venideras. Tras el acuerdo, tanto el Imperio como la humanidad comenzaron a participar en diversas iniciativas que se fomentó su relación. Se planificaron misiones de exploración conjuntas y se formaron equipos de investigación para combinar sus avances tecnológicos. Los oficiales del Imperio comenzaron a apreciar la innovadora aplicación. Cucarachas que la humanidad trajo a la resolución de problemas. Mientras que los humanos adquirieron conocimientos de la vasta experiencia del Imperio en la navegación de las complejidades de la política interestelar, esta nueva alianza abrió las puertas a oportunidades sin precedentes, permitiendo a ambas especies embarcarse en un viaje hacia un futuro más unificado. El comandante sabía que los desafíos se avecinaban, pero con la humanidad como aliada, se sentían listos para enfrentar lo que la galaxia les deparara. El Imperio había cambiado irrevocablemente por su encuentro con la humanidad, y en esa transformación yacía la promesa de un futuro más brillante, uno definido por la cooperación en lugar del conflicto.